Continuamos en UPAO Noticias. Vamos a conversar ahora con el médico epidemiólogo, el doctor Miguel Tresierra. Como decíamos al inicio del programa, mañana 6 de marzo, recordamos que se diagnosticó al primer paciente con la COVID-19 en nuestro país. Y desde ahí, pues, estamos experimentando, la vida nos cambió totalmente, empezamos a vivir en un momento de cuarentena durante mucho tiempo, ahora estamos ya sin cuarentena, pero con algunas restricciones y todavía con la guardia, como se dice, muy en alto, porque no hemos superado la pandemia. Seguimos en una pandemia y hay que cuidarnos mucho porque esta segunda ola se presenta mucho más agresiva. Incluso en Europa ya se está hablando de una tercera ola. Bien, conversamos entonces qué es lo que nos está enseñando en tema de la salud, de la ciencia, del conocimiento, esta pandemia a causa de la COVID-19. Doctor Tresierra, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación. A usted, doctor. La pandemia nos está dejando muchas lecciones, creo yo. Y lecciones generales, desde el presidente de la República hasta el último de los ciudadanos. El asunto es que ojalá podamos aprender de ella, porque durante la pandemia parece, tropezado con la misma piedra varias veces, cosa que es característica del humano y deberíamos reflexionar al respecto, ¿no? En primer lugar, te debo decir algo que parece un error desde el inicio, ¿no? Necesitamos una reforma del sistema de salud que haga más énfasis en el primer nivel. Recordemos que las informaciones que solicitaban los niveles centrales al inicio de la pandemia, estoy hablando de fines de febrero, principios de marzo, era cuántos ventiladores mecánicos tenemos, cuántos están ocupados, cuántos están libres, cuántas camas UCI, lo cual significaba estamos preparando al Perú, un país con población con difícil acceso a los sistemas formales de salud, con una escasa respuesta del tercer nivel. Estamos preparando al Perú para una pandemia, pero pensando en la gravedad del asunto, ¿no? Y en más de una oportunidad hemos leído a través de las noticias de aquellos días de que pues estábamos por debajo de los países vecinos. Chile tenía 5 veces más las camas de UCI que nosotros, Ecuador algo también, y en ningún momento vimos cómo se actuaría en el primer nivel. Allí donde acude la población por primera vez, allí en el pueblito que está un poco lejos de la ciudad, que tiene su posta médica o su centro médico de nivel inferior, y allí van los pacientes. Y no se ha dado énfasis de cómo se iba a atacar a la pandemia allí. Entonces, lógicamente se pensó en las necesidades de comprar equipos de alta complejidad, los ventiladores, las cánulas de alto flujo, y todo el mundo se asustó porque aparentemente la enfermedad no se detenía, se iba de frente pues a la necesidad de cama UCI. No se ha dado énfasis también a otro grupo de poder muy importante en el manejo y la prevención de la enfermedad, que es la comunidad organizada. No se ha trabajado para luchar en ningún momento de cómo ver el caso cuando recién brota dentro de la comunidad, cómo poder estudiar estos casos con diagnósticos precoces, tratamientos. Hacerle un seguimiento. Y evitar que lleguen pues al tercer nivel, que era el más costoso y el que menos fortalecido teníamos. También es un error las cuestiones conceptuales y actitudinales de las autoridades, partiendo allí, ¿no? El incorrecto manejo desde el punto de vista epidemiológico de la misma pandemia, ¿no? Esto empezó a darse pie a componentes que la comunidad sacaba, pues al medicamento A, al medicamento B, al caldito de no sé qué cosa, al machacado de otro vegetal, y pues
el ciudadano de a pie se quedaba frente a esto. ¿Qué hago? Al no poder acceder a los medicamentos que no evitan la enfermedad, pues muchos sesgaron sus decisiones respecto a hacer uso del conocimiento común, del conocimiento sin evidencia científica. Y el pecado más grande es que las autoridades mismas propiciaron protocolos con medicamentos que hasta hoy están demostrados por uno y otro estudio, no tienen absolutamente ninguna participación enfática en la mejora de los casos clínicos. Entonces, ese es otro ejemplo que deberíamos de tomar en cuenta para mejorar nuestro sistema de salud. Zapatero a tus zapatos. Yo puedo ser un excelente pediatra y manejo correctamente la enfermedad desde el punto de vista clínico, pediátrico, pero no por ello, porque soy famoso, soy conocido, no por ello me van a dar un cargo de decisiones como gestionar un sistema. Dice, quienes estudiamos administración de hospitales, dicen, tengamos cuidado cuando a un buen técnico, a un buen especialista, lo ponemos de gestor. Lo único que logramos es ganar un mal gestor y perder un buen especialista, ¿no? Entonces, aquí es necesario que las autoridades empiecen a analizar quién gestiona el sistema. No puede ser por amiguismo, no puede ser por compadrazgo, no puede ser porque me cae bien o porque me acompañó en la campaña, sino personas técnicamente preparadas para manejar la salud pública y los sistemas de salud, ¿no? Bien, doctor, usted, como se dice, ha precisado muy bien lo que hemos venido a lo largo de este año de la pandemia, enfatizando que esta situación de emergencia pues nos ha descubierto muchas imperfecciones, muchas debilidades en el sistema de salud, y también hay que decirlo, como usted en una oportunidad también lo dijo, somos las personas que no sabemos de repente aplicar, desenvolvernos bien dentro de un sistema de salud que el Perú requiere. Entonces, lo que tenemos que aprender en este primer año es que hay que fortalecer los sistemas de atención primaria, lo que conocemos comúnmente como nuestras postas médicas, que los ciudadanos acudan a su posta médica cercana de su barrio, de su jurisdicción, y encuentre pues ahí la atención que merece, de calidad y calidez, que lamentablemente pues en nuestra realidad no lo hay. Sí, es verdad lo que dices, y ya lo hemos comentado en varias oportunidades, ¿no? La comunidad es muy poderosa. Yo recuerdo haber participado en los primeros años que era médico en la lucha contra dos flagelos de la humanidad: la enfermedad diarreica aguda y las infecciones respiratorias agudas, que nos llevaban a nuestros niños de brazos, ¿no? He visto a muchas madres ver morir a sus hijos cargándolos en sus brazos. Esto dio énfasis a que nosotros empezamos a trabajar la atención primaria en el primer nivel, que son dos cosas diferentes, para empezar a manejar con esquemas terapéuticos que estaban al alcance de todos, la rehidratación y la detección sobre todo de los síntomas de alarma, para evitar que el niño pues se agravara en casa y no pudiera ser observado. Recuerdo pues de que se formó intervenciones de los llamados promotores de salud, vigías comunitarios, líderes comunitarios, que han hecho que ahora con mucha alegría veamos que nuestras emergencias pediátricas ya están por cosas un poquito más graves, más complejas, pero ya no por esas sencillas enfermedades que creo yo hemos controlado ya en nuestro país, ¿no? Otra de las cosas que quería decir a propósito de esto es establecer ya de una vez con una reforma de salud, no del sistema, una reforma de salud en el Perú, establecer un adecuado sistema con la rectoría del ministerio. No podemos esperar pues de que las Fuerzas Armadas caminen por un lado, las clínicas privadas por otro lado, y salud por otro lado, el ministerio por otro lado. Debe haber la rectoría, que ya ha sido probada y trabajada muy bien también en alguna época en nuestro país, ¿no? Claro, evitemos un sistema de salud fragmentado como el que está en la actualidad, unifiquemos un solo sistema fuerte y contundente que pueda ayudar a los ciudadanos. Finalmente, doctor Tresierra, queríamos saber su opinión.
respecto a esta investigación que ha generado pues mucha expectativa, como es el uso de la ivermectina. Siempre lo hemos conversado con usted aquí en el programa. Hay un estudio que ha publicado una revista científica que para ustedes los médicos es la número 1 por su minuciosidad, por su veracidad, por sus estudios científicos, como es la revista JAMA, que ha dicho o ha publicado un estudio colombiano sobre que no es efectivo el uso de la ivermectina en el tratamiento de pacientes COVID. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sabemos que usted desde el inicio decía contundentemente de que este medicamento no debería aplicarse en el tratamiento ni en la prevención de esta enfermedad. Bueno, esto debemos tomarlo también con algo de calma, ¿no? Porque puede ser utilizado con afanes triunfalistas respecto a muchas actitudes y acciones de autoridades de compra de mucha ivermectina, muchas dosis. Yo siempre opinaba a cada persona o colega que me hablaba de ivermectina y de alguna experiencia personal, pues era el refrán de que una golondrina no hace un verano, y les solicitaba pues incluso ayudarlos para manejar metodológicamente. Yo he sido formado en UNPAO precisamente con la maestría y el doctorado en investigación clínica, y les decía, pues yo me ofrezco a apoyarte sin ningún interés de aparecer en tu trabajo, y haz un trabajo para analizar científicamente la bondad de este medicamento, ¿no? Pero ninguno se animaba, y no he visto a ninguno que haya iniciado un proyecto de este tipo para ver la positividad que ellos defendían. Cierto es de que hay algunas publicaciones también en algunos medios nuestros de ciencia médica de que hablaban de experimentos que hablaban a favor de la ivermectina, pero quienes manejamos un poco el método científico vemos que yo he leído últimamente un informe que ha sido muy defendido por un doctor Marik, pero él mismo reconoce finalmente de que el número de casos que él ha trabajado es demasiado pequeño para hacer inferencia a toda la población. Él había hecho un estudio con algo de 44 pacientes, me parece, no más, y para un estudio de implicancia mundial, de inferencia de tal tamaño, 44 pacientes pues no es nada. Miren cómo se han hecho los experimentos de las vacunas. Decenas de miles de personas para poder confirmar efectivamente la eficacia de la vacuna, y los experimentos deben ser así. Esta última publicación de la Asociación Médica Americana está casi confirmando y diciéndonos pues la verdad, para que lo que había dicho antes, empecemos a tener un correcto manejo de nuestras decisiones a punto de partida de la evidencia científica. Yo decía, si la ivermectina es positiva o es buena para el tratamiento, alguien va a empezar a hacer un trabajo científico correctamente desarrollado, con el rigor científico del caso, y va a decir, es correcto, sigamos usándola. Pero nadie se atrevió a hacer esta cosa, ¿no? Entonces, lógicamente empiezan a aparecer estudios científicos que le restan valor. Pero no solamente era la cuestión de la ivermectina, recordemos el primer manejo, pues, ¿no? El uso indiscriminado de corticoides, de antiinflamatorios. Recordemos esas vivas que teníamos nosotros en la población de que el Perú era el dueño de la cura de la pandemia, porque nosotros teníamos como arma terapéutica la hidroxicloroquina, que era extraída del árbol de la quina, que era propio del Perú, ¿no? Y así han ido pasando uno que otro intento de manejar la enfermedad, que nacen en la población. Y la población, pues, con todo lo bueno que desea hacer, mides, yo tomo el medicamento X y me curo, pero yo no estoy midiendo mi nutrición, mi estado nutricional, capaz tomé alguna otra cosa, capaz la carga viral fue muy pequeña, o capaz no estuve enfermo en realidad, lo que tuve fue una faringitis que la confundí con COVID. Entonces, después de 7 días me considero curado porque ya no tengo síntomas. Entonces, yo empiezo a difundir en la población de que este medicamento X hace bien. En algunos que pueden tener la misma situación que yo, van a disminuir los síntomas y en otros no. Por eso es que hemos tenido muchos
casos que se han presentado y han llegado a gravedad e incluso a muerte, que en los antecedentes que les preguntaban al momento de ingresar al hospital habían consumido esta terapia popular, ¿no? Entonces, eso también creo que recae en la responsabilidad de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria me parece que se ha equivocado en no hacer un correcto y riguroso programa de educación a la población, ¿no? La población ha estado llena de videos de otras naturalezas y hasta bromas, y eso espantaba, confundía mucho a la gente. Recuerda mucho de que en algún momento salió la ola de preocuparse por la salud mental de las personas, porque estábamos pues frente a un, Dios mío, esto es el infierno, estamos bajando al infierno de Dante, ¿no? Muy bien, doctor. Y eso no ha sido tomado en cuenta. Le agradecemos como siempre, doctor Miguel Tresierra, por esta información. Seguiremos atentos a seguir en base a hechos científicos, en base a investigaciones, informando a nuestros televidentes, internautas y oyentes. Doctor Tresierra, muy amable, gracias. A ti, gracias, Alberto. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.